Ante todo, muy buenas noches. Expondré lo que es el trabajo asignado que se nos dejó del curso de hidrología, dictado por el ingeniero Richard Orel Gaitano. Eh, Ahora pasaré a explicar cómo fue el proceso para poder hallar eh, la oferta hídrica de una cuenca, ¿no? Eh, bueno, para eso, eh, ya, bueno, como les decía, por eso ubiqué yo primero una estación cercana, ¿no?, a la cuenca. Mi cuenca está por esta ubicación, y así que agarré esta estación, ¿no?, eh, que es de una convencional, ¿no?, la represa de Paucaraní. De ahí he sacado los datos. Eh, bueno, he trabajado con unos 5 años para poder hallar la oferta hídrica. Y bueno, como les decía, de esta estación es la que he utilizado los datos, ¿no? Se ha descargado y ya posteriormente se trabajaba en un Excel, ¿no? Bueno, como les decía, mi trabajo es, hay dos métodos, ¿no? Hay varios métodos para poder hacer oferta hídrica. Lo que yo hice fue lo que es la oferta hídrica mensual mediante el modelo hidrológico de Temes, ¿no? Eh, bueno, lo que es el trabajo principalmente, tenemos como objetivo general, ¿no? Obtener los caudales mensuales, ¿no?, por el modelo hidrológico de Temes. Ya en los objetivos específicos tenemos hallar determinados parámetros obtenidos de la estación cercana, obtener la evotranspiración por el método de Hargreaves y determinar la oferta hídrica mensual, ¿no? Bueno, siguiendo. Ya pasamos a lo que es el método de Temes. Los principios, bueno, la teoría dice, ¿no?, que en opinión de Temes es necesario tener en cuenta que los periodos temporales empleados no deben de ser excesivamente reducidos, ¿no? Por ejemplo, el orden de un día o unas horas, ya que este método se considera que el agua se equilibra entre las distintas etapas del ciclo hidrológico, ¿no?, entre la precipitación, la infiltración, la escorrentía, ¿no? El modelo de precipitación aportación de Temes es de tipo global, valoración global, ¿no?, de manera que no se consideran las variaciones espaciales y se trabaja solamente con los valores medios de la superficie, ¿no? De este modo conviene limitar su aplicación directa, ¿no?, a cuencas no muy extensas, ¿no? Las cuencas tienen que ser inferiores a 10.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Bueno, acá como vemos, el siguiente es una representación simplificada, ¿no?, de lo que es el ciclo hidrológico por Temes, donde T es la precipitación, T es el excedente total, I es la infiltración, la E es la escorrentía superficial, la H es la humedad del suelo, la Q es obvio la descarga de acuífero, la evotranspiración y, bueno, el nivel piezométrico, ¿no?, que está acá. Lo que es ahora el excedente total se relaciona con la precipitación según se muestra en la siguiente figura, ¿no? Acá vemos la variación del excedente total, ya modificado de Temes. De ella se puede desprender lo siguiente, ¿no? En periodos secos por una cantidad de lluvia inferior a un cierto valor, todo el agua de lluvia se incorpora a la humedad del suelo, ¿no?, de tal manera que el excedente total T es nulo. Bueno, a partir del valor de precipitación de 0, se aumenta simultáneamente tanto el excedente como lo que es el componente de humedad del suelo, ¿no? A valores muy grandes de P, esta tiende asintóticamente, ¿no?, cierto valor, ¿no? Puesto que la capacidad de almacenamiento de la zona no saturada, como la evapotranspiración de la cuenca, tiene unos valores máximos, ¿no? El H máximo y el ATP, la evapotranspiración potencial, ¿no? Esta ley se adapta en la siguiente función, ¿no? Acá vemos lo que es la fórmula de T, que para poder hallar necesitas principalmente P es, ¿cómo se puede decir?, la precipitación acumulada, ¿no? Y el P sub 0 ya se le resta, ¿no? El P sub 0 se halla por el coeficiente C, que multiplica la altura máxima, ¿no? Tenemos H sub O.
y eso nos da el alfa, ¿no? Que una vez reemplazado, reemplazas arriba y tienes, ¿no? Bueno, como decía, C es una constante y H sub 0 corresponde a la humedad al principio del intervalo, ¿no? De ahí viene lo que es la escorrentía, infiltración. Una vez conocido el valor del parámetro, es necesario descomponerlo en valores de escorrentía e infiltración, ¿no? Bueno, el aspecto de la variación de la infiltración con el excedente total se refleja en la figura donde se observa lo siguiente, ¿no? La variación de infiltración, el I máximo, ¿no? Si el excedente es nulo, obviamente también lo es su componente de filtración, ¿no? A medida que el excedente aumenta, también lo hace la infiltración. Para valores muy altos de excedente, la infiltración tiene un valor máximo denominado Imax, ¿no? Empíricamente se comprobó que la siguiente fórmula representa bastante bien la correlación, ¿no? Lo que es la infiltración, que es el I máximo multiplicado por T, dividido entre T más el I máximo, ¿no? Bueno, de esto se puede notar, ¿no? Que el valor máximo de infiltración que es de un periodo de tiempo capaz de llegar hasta la capa freática, ¿no? No depende únicamente de las características propias del terreno. Bueno, esta puede ser como son las texturas, la estructura, la temperatura, la cubierta vegetal, la pendiente, el tipo de uso del suelo y más, ¿no? Sino que también depende de factores como lo que es la intensidad de la precipitación o la concentración de las lluvias a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, acá seguimos con la aportación de la capa freática al cauce, ¿no? En el modelo de precipitación aportación de Temes, considera que el drenaje de la capa freática en ausencia de entradas sí, debidas a los excedentes de lluvia, viene dado por una fórmula de tipo exponencial, ¿no? Que vemos ahí. Bueno, donde siendo Q sub 0 el caudal drenado por el aquífero en los orígenes de los tiempos, ¿no? Q2, la Q2 es el caudal de drenaje del cuerpo poroso en el tiempo, ¿no? Contado a partir del origen de los tiempos. T es el tiempo contado desde el origen y alfa es el coeficiente del agotamiento característico de la cuenca, ¿no? De esta ley de agotamiento se deduce por el volumen de reservas móviles, ¿no? Entendida como el agua se drenaría el acuífero de forma natural en un tiempo suficientemente largo. Se puede calcular a través de la siguiente fórmula, ¿no? Y bueno, como dice, si se admite que toda infiltración y se incorpora a las reservas justo a la mitad del intervalo, considerado cuya duración es D, ¿no? Se obtiene un hidrograma subterráneo, como representado en la siguiente figura. Acá tenemos la simplificación del hidrograma subterráneo, ¿no? Y bueno, si se analiza de forma más detallada que ocurre en los distintos momentos del intervalo, se obtiene lo siguiente, ¿no? El tiempo en el origen, Q sub 0. Acá vemos una tabla, ¿no? El medio antes de incorporarse, el medio después de incorporarse y el final, ¿no? De eso resulta lo que es el aforo, ¿no? El cual se representa con la siguiente fórmula, ¿no? El A mínimo más I menos beta, que es un factor, y la I, ¿no? Para adaptar estas fórmulas, las unidades habitualmente empleadas en la práctica se realizan algunas modificaciones, ¿no? De ahí vemos lo que es el cálculo de la aportación total, ¿no? De un intervalo. La aportación total que se drena el río durante el intervalo de cálculo es el resultado de la suma, ¿no? De la escorrentía superficial y la aportación freática calculada, ¿no? Acá vemos un gráfico donde se ven los componentes de la aportación de un periodo, ¿no? Y acá vemos ya la fórmula de desglosada. Sustituyendo los valores de E y F y simplificando las expresiones obtenidas, se observa que la aportación total se drena del río, equivale a la suma de la aportación, lo que es el A mínima, que es la que se espera del río, aunque la precipitación sea nula. Y el excedente total T menos el producto de la infiltración y la constante relacionada son el coeficiente de agotamiento característico de la cuenca, ¿no? Bueno, eso es lo que es el modelo de Temes que nosotros hemos utilizado, ¿no? Para eso, bueno, igual le muestro acá la cuenca que yo he delimitado. Muy importante también tener que acá tenemos su área máxima, ¿no? Que son 890.331 kilómetros cuadrados, ¿no? Es una cuenca de forma irregular, ¿no? Bueno, acá hay los datos, ¿no? Que tenemos lo que es la longitud máxima del cauce, el C máximo, el C mínimo, tenemos el perímetro, bueno, y la elevación y los demás datos, ¿no? Los datos obtenidos, lo que son del CENAMI, del ANA, de estación Paucarani, tipo convencional, ¿no? Meteorológica, y bueno, el departamento de Tacna, la provincia de Tacna y el distrito de Palca, ¿no? Y tenemos una latitud de 17 grados, 30 minutos, 58.5 segundos, la longitud 69 grados, 46 minutos, 49.4 segundos, ¿no?
y la altitud es 4.625 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Acá lo que ya tenemos es el registro de precipitación mensual acumulada, ¿no? Lo cual se le ha trabajado en un Excel, ¿no? Como veo acá está el registro de precipitación mensual acumulada, y el registro es, digamos, lo que es el registro de precipitación mensual acumulada, ¿no? De lo que es la estación Guacaraní, tipo convencional meteorológico, ¿no? Bueno, yo ya una vez sacado los datos, les he ordenado, ¿no? Y bueno, les he ordenado mensualmente, ¿no? Desde el 2015 hasta el 2019. Bueno, como vemos, ahí están los datos de precipitación mensual acumulada, ¿no? Y bueno, también tenemos el registro de temperatura promedio mensual, ¿no? Que tenemos acá, ya ordenada por meses. Y también tenemos el registro de humedad relativa mensual, ¿no? Todo esto hemos necesitado, esto lo que es los datos de temperatura, todo, para poder hallar la evapotranspiración, ¿no? Como vemos acá por el método de Hargreaves, ¿no? Bueno, donde ETO es la evapotranspiración potencial mensual, el MF es el factor de latitud indicado en las tablas, ese MF lo hemos sacado acá de la tabla, para poder calcular la evapotranspiración, ¿no? Acá nos da la latitud y acá, bueno, ubicamos mensualmente, ¿no? Para cada mes cambia, ¿no? Y bueno, de ahí la temperatura media mensual, que se la sacaba también de la estación, nos ha dado esos datos, y el CH, el factor de humedad, ¿no? Pues el CH es el 0.166 multiplicado por 100, menos el HRM, que es la humedad relativa mensual, ¿no? En porcentaje. Y todo es elevado a la media. Bueno, de ahí vemos el factor de corrección por elevación o altitud, ¿no? Que es 1 más 0.04 por E, que es la altitud, en este caso es 4.625 metros sobre 2.000, ¿no? Y bueno, una vez hallado todo eso, ya podemos hallar el método. Bueno, ya tenemos lo que es la evapotranspiración por el método de Hargreaves, ¿no? Bueno, acá ya lo tengo hallado por el Excel nomás. Como vemos, necesitamos los días, la temperatura en centígrados y también en grados Fahrenheit, ¿no? La humedad relativa, el factor de corrección, el CH, el factor de corrección de elevación, el CE, y también tenemos el factor de latitud. Y bueno, acá ya una vez hallado, con la fórmula que he indicado, se halla, ¿no? Lo que es la evapotranspiración mensual. Bueno, acá ya tenemos lo que es los datos, la evapotranspiración mensual, y bueno, por mes, ¿no? Y bueno, por día se le divide, ¿no? En los días, ¿no? Y también lo tenemos. Ya, ese era el procedimiento de lo que es la evapotranspiración, como hemos hablado, y bueno, acá abajo ya lo tengo ordenado, ¿no? La evapotranspiración mensual, por el método de Hargreaves, ¿no? Lo tenemos desde enero hasta diciembre. Y bueno, también diaria, ¿no? La evapotranspiración diaria por el mismo método. Bueno, ahora el modelamiento hidrológico por TEMES, para el cálculo de oferta hídrica mensual, ¿no? Vemos, acá hay un pequeño ejemplo, lo hemos hallado el año 2016, ¿no? Tenemos los siguientes parámetros, ¿no? El beta y el I máximo, ¿no? Tenemos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre, ¿no? Tenemos el H máximo, el coeficiente C, bueno, el P sub C, el umbral de escorrentía, se halla con el C, el H máximo y el H sub 0, ¿no? Bueno, con eso lo hemos hallado. Una vez hallado el umbral de escorrentía, nos dice que tenemos que hallar el excedente, ¿no? El excedente T. Pero para tener el excedente T, tenemos que hallar primero el alfa, ¿no? Y acá, bueno, ya lo tengo hallado. Y bueno, ese es el siguiente paso, ¿no? El excedente. Una vez hallado el excedente, se halla lo que es la infiltración, por la siguiente fórmula, ¿no? Donde vemos el I es igual a ID máximo por T, que es el T, el excedente, que ya una vez hallado, lo reemplazamos nada más, ¿no? Y de ahí hallamos la aportación mínima, que es menos D por 86.4 y 1 menos beta al cuadrado multiplicado, ¿no? Y sobre 2S, que es el área de la cuenca, y el logaritmo natural de beta, ¿no? Y con eso hallas la aportación mínima. Una vez hallada la aportación mínima, se halla la aportación buscada, ¿no? Que es el A mínimo menos, más T, el excedente, menos el beta y la infiltración, ¿no? De eso se halla el aportamiento. Una vez reemplazado en las fórmulas, nosotros lo hemos hallado, ¿no?
Bueno, acá tenemos los demás datos, lo que son para los demás años, para 2015, 2017, 2018, 2019. Y bueno, una vez hallada en la tabla final de oferta hídrica, hemos hallado, ¿no? Y acá tenemos lo que es la oferta hídrica mensual en metros cúbicos por segundo, ¿no? Y bueno, también tenemos la oferta hídrica mensual ya en litros, ¿no? Acá lo vemos, tenemos en litros. Como vemos acá, bueno, de cada mes, ¿no? De enero, tenemos de febrero, de marzo, abril. Y eso es lo que, bueno, es el objetivo principal del trabajo, ¿no? Hallar la oferta hídrica mensual. Y acá tenemos lo que es el total, ¿ya, no? Sumamos todos los meses y tenemos la oferta hídrica anual, ¿no? Eso básicamente lo hemos hallado por el método de, como les decía, el método de Temes. Ya les había explicado un poco la teoría. Y bueno, acá en el trabajo final que se entregó ya lo tenemos ordenado, ¿no? Como vemos acá, el desarrollo primero es el desarrollo en la metodología, hallando primero la evapotranspiración potencial, ¿no? Pues siguiendo hemos hallado por la evapotranspiración mensual. De ahí, una vez allá eso, ya tenemos el modelamiento hidrológico, ¿no? De temas, lo que ya les he explicado. Acá tenemos ya los datos del umbral de escorrentía, del excedente, tenemos el factor y también la infiltración y la aportación mínima, ¿no? Y acá tenemos ya al final la tabla final de oferta hídrica mensual, ¿no? Y acá abajo igual, oferta hídrica mensual en litros por segundo, ¿no? En eso se ha basado nuestro trabajo por el método de Temes. Y bueno, en el trabajo que teníamos el presente trabajo sería conocer todos los procedimientos, ¿no? Para poder hallar la oferta hídrica por el método ideológico de Temes. La aplicación del modelo de Temes también me ha permitido comprobar su validez, ¿no? Para poder simular las aportaciones de la cuenca del río estudiado, ¿no? Tenemos una bibliografía, hemos revisado el modelo matemático de transformación, precipitación, aportación de Temes de 1977, y también hemos utilizado otro libro, ¿no? De hidrología de la cuenca del río Guadalfeo, de aplicación del modelo, ¿no? Esas bibliografías hemos tenido y, bueno, en los anexos dejo como anexo los datos de la cuenca y también el trabajo que se ha hecho en el Excel, ¿no? Básicamente en eso se ha hecho nuestro trabajo. Bueno, espero sea de su agrado, ¿no? Y bueno, muchas gracias.